Buenos días, iglesia. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Carlita. Yes. Carlita, ¿me ayudas por favor a hacer la oración y a coordinar con los versículos, please? Sí, claro. Padre amado, te damos gracias por permitirnos, Señor, nuevamente ese aliento de vida, por permitirnos, Señor, el buscarte, el poner el anhelo en nuestros corazones, Señor, por saber más de ti, por conocerte, pero sobre todo, Señor, por ser guiados. Ayúdanos, Señor, a que esta mañana todo lo que vayamos a leer, el Espíritu Santo nos revele tu palabra, tus deseos hacia nuestras vidas y nos permita, Señor, sobre todo tener esa obediencia hacia lo que quieras decirnos. Porque no sirve de nada, Señor, que seamos solo oidores. Tenemos que ser hacedores de tu palabra, obedecer, Señor. Te pedimos que nos llenes en este momento del Espíritu Santo y nos bendigas y bendigas a cada uno de los que están aquí, a la familia, sus familias representadas y todos aquellos, Señor, que también te buscan en el mundo, Señor. Te pedimos por Ucrania, que ahorita está en guerra, y por todos los que a lo mejor tienen esa propia guerra interna, aunque no física, que tienen esa guerra interna, Señor, que caigan rendidos a tus pies y se entreguen. Espíritu Santo, te pido que te manifiestes, que nos guíes y que nos permitas que haga rema en nuestros corazones eso que nos quieras decir esta mañana. Amén. Bueno, Amén. pues déjenme ver qué nos toca el día de hoy. Estamos a 25 y nos toca Mateo 21, del 28 al 46. A ver quién está. Andy, ¿tienes tu oportunidad de leer? ¿Que nos ayudes con Mateo? Hola, buenos días, Carlita. Sí, Mateo, ¿verdad? Mateo, 21, versículos del 28 al 46. Luego, María Félix, ¿tienes oportunidad tú de leer, de favor, números 19? Buenos días, sí. Ok, gracias. Pues si quieres, tú lees 19 y 20, pero igual nada más hacemos la pausa, ¿sale? Para analizar el 19 y ya después sigues con el 20. Y Sandrita Flores, ¿nos ayudas tú con Eclesiastés? 11, del 9 al 10 y 12 del 1 al 14, por favor. Sí. Vale, gracias. Pues empezamos entonces con Mateo. Andy, por favor. Sí, lo voy a leer en la NTV. Ay, ¿sí me escuchan así? Sí. Ok. Dice, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ven a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ven tú, y él le dijo, sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los dos corruptos, cobradores de impuestos les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir,
pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Parábola de los agricultores malvados. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo, porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores cuando vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y, y no quedare- y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, ¿cuándo el dueño del viñedo, del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y aniquilará el viñedo y aniquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes le caigan encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaban esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Bueno, pues a mí me dice esta enseñanza que a veces nos jactamos de nosotros ser buenos, que nos gusta aparentar ciertas cosas en nuestra vida y fingimos a veces fingimos que somos buenas personas cuando en realidad pues nos la pasamos juzgando. Por eso dice, a mí me llamó mucho la atención cuando dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Y es esa parte de que yo siento que a veces juzgamos mucho a las demás personas creyendo que nosotros no tenemos defectos ni pecado. También en la parte, eso también cuando dice, les digo a ustedes, perdón, no. Bueno, más bien creo que hasta ahí, porque ya me puse un poco nerviosa. Gracias, Andy. ¿Alguien más que quiera compartir lo que le dejó esta lectura? Yo, Carlita, yo quiero compartir algo que me parece muy interesante y es que el versículo, si ustedes leen el versículo número 42, dice algo que es tremendo, dice,
¿Han leído alguna vez las Escrituras? Aquello que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal. Qué interesante. El Señor lo hizo, el Señor lo hizo y es maravilloso. Ese versículo, bueno, o todo el versículo, bueno, y después dice, perdón, sigo leyendo. Con esto quiero decirles que a ustedes Dios les va a quitar el reino de los cielos y se lo dará a gentes que den frutos que Él espera. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Sobre todo el versículo 44, aunque esos 3 versículos son muy bonitos, pero yo creo que eso resume todo el Evangelio y toda la predicación de Cristo, porque en la otra versión dice la piedra del ángulo que rechazaron los constructores. Cristo es esa piedra angular, para que uno como que se imagine una piedra angular, es como, hay que imaginarse un arco construido de piedras, por ejemplo el arco, cuando pasa de Guadalajara a Zapopan, ahí hay como un arco, ¿no? El que es parecido al arco del triunfo que está en París, pero en chiquito. Y esos arcos son construidos, antiguamente se construían en piedra. Y la piedra del ángulo era la que se ponía en la mitad del arco y sostenía toda la estructura. Sin esa piedra, el ángulo se venía al piso. Todo lo que uno construye puede ser increíble, pero si Cristo no es el que sostiene, no es esa piedra del ángulo que sostiene todo lo que yo construya, mi vida, mi familia, en fin. Si Él no está ahí sosteniendo, todo se va a venir abajo. Pero lo que más me parece fuerte es que hay un precio. El precio está en el versículo 44, porque pues Jesucristo habla de 2 parábolas. Habla del hombre de la viña, o de los hombres, sí, el dueño de la viña que mataron a su propio hijo, a los que él les estaba arrendando la viña. Y habla de otra parábola que es la de los 2 hijos, ¿sí? O sea, un hijo que obedece y el otro que no obedece. Pero en medio de esas 2 parábolas, la conclusión es la piedra. Cristo definitivamente es la roca y hay que pagar un precio. Cuando uno se encuentra con Cristo, uno queda hecho pedazos. O sea, todo lo que uno aprendió, todo lo que uno sabía, todo lo que le enseñaron, todo es nada comparado con Cristo, inclusive toda la vida de uno. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo eso queda hecho pedazos. Pero cuando la roca o cuando la piedra cae encima, uno queda pulverizado. Lo que yo entiendo con ese versículo es, nos vamos a encontrar con Cristo en algún momento, pero la forma la voy a elegir yo. Al fin y al cabo nos vamos a tropezar con Él o Él nos va a caer encima. Sin embargo, ojalá que nos tropecemos con Él, porque cuando el Señor cae encima y cuando el Señor dice, ya, ya no te permito que te hagas más daño, ni que dañes a las personas que amas, y cae encima, uno puede llegar a quedar pulverizado. Suena fuerte porque uno se imagina un Cristo lleno solamente de amor, pero yo creo que el amor es también eso. El amor se compromete, el amor se involucra, el amor tiene que corregir, el amor tiene que poner un límite. Y eso es lo que hace el Señor. Es esa piedra del ángulo. Y si yo no construyo mi vida sobre eso,
Cuando Él cae encima, yo voy a quedar pulverizado. Eso es lo que yo veo, Carla. Gracias, líder. ¿Alguien más que quiera compartir lo que dejó Mateo? Hay mucho de qué sacar. Bueno, mientras que se animan, yo comparto en la parte donde comenta, ¿no? Que el papá tiene dos hijos y a uno le dice que vaya a trabajar el campo y le dice que sí, pero no va. El otro le dice que no, pero luego se arrepiente y va. Creo que es parte de mucho de cómo como creyentes de repente podemos comportarnos, ¿no? Realmente, como decía Andy, no es asumir una apariencia de seguir a Cristo, es realmente tener una obediencia hacia Él y a su palabra. Y, y pues cuando el Padre nos diga algo, decirle sí, pero hacerlo. Y creo que aquí una de las cosas que Él nos mostraba decía, bueno, pues es que ustedes me podrían decir que sí, pero si no lo hacen, pues a fin de cuentas no es válido, ¿no? Y sin embargo, todos aquellos que se arrepienten, que a lo mejor decidieron en algún momento no seguir su palabra o no lo conocían, y, y se arrepienten y lo siguen y empiezan a realmente a postrar su corazón ante Él, pues creo que eso es lo válido, ¿no? Y, y bueno, de lo demás ya había comentado el líder y está Andy, y pues bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo o nos pasamos ya a números. Bueno, nos pasamos María Félix porfis a números y ya después si se animan a compartir más, pues por favor. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Me dijiste el número 19-20, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, Números capítulo 19 y capítulo 20. Ok. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel
por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rozará sobre el mundo al tercero y al séptimo día. Mm, Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación. Lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta en la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Hasta ahí es el 19. Me dijiste que hiciera un comentario, ¿verdad, Carla? Sí, dale. Ok, pues bueno. Bueno, yo cada que leo estas palabras de cuando tienen que ser, primero entiendo que es una ordenanza que Dios, ya ha prescrito, pues. Entonces, cuando también habla de que Eleazar, el sacerdote, es el que va a hacer toda esa especificación que nos dice aquí, ¿no? Y la verdad, cuando yo leo esto, a mí me impacta, pues, cómo en esos tiempos tenía todo ese ritual que tenían que hacer, y yo cuando veo eso digo, pues, digo, Dios santo, tan fácil que está. Bueno, más bien entiendo todo lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, todo lo que hizo para que nosotros fuéramos limpios, para que fuéramos salvos, y como decía en el libro de Mateo, ¿no? O sea, que viene y nos llama, y nosotros todavía nos ponemos como que a ver si queremos o no obedecer. Digo, yo creo, ¿no? Tan fácil que está seguirlo a él, pues. Pero sé que también tiene un significado todo esto, ¿no? De las vestiduras, de cómo limpiarse, de todo lo que es inmundo. Y yo creo que aquí es pues habla de eso, de que nos tenemos que purificar también nosotros, de lavar nuestros vestidos. Bueno, yo lo veo así, de lavar los vestidos. De lo que no me queda claro es eso del tercer día y el séptimo día. Sé que también tiene un significado, pero ahí es donde todavía no, pues no entiendo, pues, pero es esa parte, ¿no? De todo lo que teníamos que hacer y limpiarnos para entrar. Sé que es para entrar en esa época en el tabernáculo. Si lo aplicamos, podemos aplicarlo para nuestra vida, para llevar una vida como el Señor quiere que llevemos, o también
pues que quiere que entremos limpios cuando lleguemos con Él, que nos quitemos de toda la inmundicia que traemos, que tenemos en este mundo, pues, y que a veces por no obedecer su palabra nos desviamos de lo que es el propósito que Él tiene para nosotros. Eso es lo que yo entiendo en este capítulo. Muy bien, mi amada Mari Félix. Gracias por compartir. Bueno, ¿alguien quiera compartir algo más? Yo sé que es viernes y están cansados del ajetreo de la semana, pero hay mucho Sí. que podemos hablar. Buenos días, pastor. Buenos días a A ver, todos. Espero que sobre el tengan un fin. capítulo, ¿vale? Dale. Bueno, sobre el capítulo. Sí, todas estas cosas, todos estos rituales. Primeramente quiero comenzar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y con la sangre también se santificaban todos los utensilios del tabernáculo. Todo esto son sombras de lo que había de venir. El sacerdote, el día de la expiación también era sombra de lo que había de venir. El sumo sacerdote tenía que prepararse y tenía que santificarse como también cada uno de los utensilios, porque iba a entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a donde la Shekinah descendía y se posaba sobre el propiciatorio y venía la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué tenía que ofrecer continuos sacrificios? Porque el hombre está sujeto a tiempo, está sujeto a pecado, está sujeto a enfermedad, está sujeto a tender a pecar. No nuestro Señor Jesucristo, que vino una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, que si la sangre de los toros y de los machos cabríos limpiaba en cuanto a las ordenanzas y a los inmundos, cuanto más la sangre del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo sin mancha, lavará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir a un Dios vivo. Ya fue un solo sacrificio y perfecto, y una vez y para siempre. Fue cuando Él abrió el acceso, pero por lo tanto era necesario que cada sacerdote hiciera todo este ritual, precisamente porque ellos no son Dios, y todos estamos sujetos a enfermedad y a tiempo y a muerte. Entonces, era la forma en que el pueblo de Israel se acercaba, la única forma que podía acercarse a Dios. Ahora que estamos en la gracia, bueno, pues sabemos que en el lugar que nos encontremos, el velo se rasgó y tuvimos acceso directo, y no a un tabernáculo hecho de manos, sino a uno celestial, uno que está en el cielo. En este momento yo me postro, yo me arrepiento de mi pecado, y yo entro directamente a la presencia de Dios. No necesito ya intermediarios. Entonces, era complicado, claro que era complicado también hablar sobre los inmundos, hablar sobre de los que tenían lepra, pero esas eran las ordenanzas, los rituales que él estableció en lo que se cumplía el tiempo de su venida. Qué bendecidos somos, por ejemplo, en este momento de tener este devocional y de saber que Él está escuchándonos, y de saber de que, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Si lo hago con un corazón de verdad contrito y humillado, dice que lo buscaremos y lo hallaremos, y si lo buscamos con todo nuestro corazón, Él está aquí con nosotros. Todos los rituales pasaron gracias a que Él descendió, y ya no es necesario que se hagan más sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya está. Tenemos acceso a la presencia de Dios, y eso nos hace más que bendecidos. Espero no haberme salido Muy bien. Muchas gracias, del Manuel. tema central.
Que Dios los bendiga en este día. Gracias por permitirme. Bueno, uno ve que es algo que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 4 dice, Eleazar, que era el sacerdote, mojará el dedo en la sangre y lo rociará 7 veces hacia el frente del santuario. Para mí es inevitable pensar que cada una de esas 7 veces eh, significa y representa una sanidad hacia nosotros, una libertad hacia nosotros. Porque lo digo porque cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, Él la derramó en 7 lugares, desde el huerto de Getsemaní hasta el monte del Calvario. Hubo 7 lugares específicos en los que Él derramó su sangre. Y esos 7 lugares van de la mano a un proceso de sanidad, de purificación, como lo leía María Félix aquí en este capítulo. Y ese es el tema del Señor. O sea, el tema, más allá del nivel, del conocimiento que podamos tener, es, ¿estoy identificado? O sea, ¿puedo disfrutar de esa sanidad? ¿O soy un creyente de altas y bajas? ¿No voy de gloria en gloria? Quizás tiene que derramarse la sangre del Señor sobre 7 aspectos de mi vida para que yo realmente pueda experimentar una resurrección. Y otro versículo que retomo aquí para que avancemos, como quizás respondiendo a la pregunta de Marifélix, es la que es el versículo 12. Al tercer y al séptimo día se purificará con agua que habrá pasado por las cenizas de la ternera y quedará limpio, pero si no se hace, continuará estando impuro aún después del séptimo día. Yo pienso que pues estos 2 días son asuntos simbólicos para nosotros. El primero es que al tercer día el Señor resucitó, ¿sí? Y desde mi óptica yo tengo que identificarme con Cristo primero en su muerte, después en su resurrección, que es al séptimo día, al tercer día, la resurrección. Y al séptimo día tengo que identificarme con mi familia en la fe. Desde antaño la iglesia se congrega el séptimo día, siempre. Y un creyente que no tenga vida en comunidad es un creyente que no va a poder disfrutar de las aguas de purificación del Espíritu Santo. Claro, yo puedo tener una relación con Dios en lo personal, definitivamente. Pero ¿cómo poder entender todo esto que estamos entendiendo si no tenemos comunidad? Entonces, estoy identificado en la muerte con el Señor, a morir al viejo hombre. Estoy identificado en la resurrección al tercer día. Y la última pregunta, estoy identificado al séptimo día con una familia en la fe, donde yo puedo disfrutar de las aguas bautismales del Espíritu Santo. Y en la aplicación personal, el versículo 15 ya para mí, porque eso es lo que importa más allá de todo el concepto teológico que uno tenga en lo personal. Y a mí lo que me dice en el versículo 15 me dice, cualquier vasija que haya en la tienda que no esté bien cubierta, quedará impura. ¿Cómo me estoy cubriendo? ¿Qué áreas de mi vida aún siguen a la intemperie? Que se contaminen. Porque cualquier vasija que haya en la tienda que no esté bien cubierta quedará impura. Yo puedo estar bajo la cobertura de una familia en la fe, es cierto. Pero aún dentro de esa tienda, si hay aspectos de mi vida que yo no he sellado, que no he cerrado, dentro de mis traumas, dentro de mi relación con el prójimo, con mis padres, qué sé yo,
pero sigue descubierto. No he sellado eso con la sangre del Señor. Sigo viviendo una vida doble, una vida en la que no se glorifica al Señor. Bueno, eso es lo que yo retomo de ese pasaje. Yo les invito a que vamos a Números 20, porque está muy interesante. Si quieres, puedes ayudarme a leer, María Félix. Sí, líder, ¿se me escucha? Sí. Ok. ¿Me repiten Dice cuál vamos a leer, perdón? Números el 20. 20. Es que entré un poco tarde. Números, del libro de Números. Ah, gracias. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Además, María Félix, Moisés. ¿Mande? vamos a dejarlo ahí y Ok, vamos a hacer en la conclusión de ese pasaje y ya cada uno lee del versículo 14 hasta terminar lo de la guerra de Edom. ¿Sí? ok. Bueno, pues igual, igual me está impactando porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, entiendo que van caminando, o sea, los lleva Moisés y Aarón, entiendo que por el desierto, y ellos, bueno, el pueblo empieza a enojarse, pues, porque no tienen que comer. Y me llama la atención, me está subrayando, donde dice que cuando vieron ellos al pueblo, pues enojado, se fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron sobre sus rostros. Y dice que cuando hicieron eso, la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y me llama mucho la atención, pues, como dice en el 8, que dice que Jehová le habló a Moisés y le dijo que tomara la vara. Y le dice también que le hablara a la peña, y que de ahí iba a brotar el agua, que lo hiciera todo. O sea, les dio unas especificaciones, y lo hicieron, y pues sí, o sea, sale el agua, y a mí eso me habla de que volvemos a lo mismo. O sea, si lo aplicamos a lo que vivimos ahorita, o sea, pues es Jesucristo, ¿no?
que Él es el que nos da esa agua viva, que Él es el que nos limpia, que Él es el que cuando obedecemos Él nos transforma, pues. Y pero también me llama la atención acá al final donde estaba, que es el 12, y donde dice: "Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado". Ya lo hemos leído en otras partes donde dice, ¿no? Que ellos, bueno, que no llegaron en esa época, pues, a la tierra prometida. Por a veces que nosotros, pues, dudamos de lo que Dios nos dice, de lo que es su palabra, y dice aquí para lo que es, para santificarlo, para darle para darle a Él la gloria. A veces nosotros queremos hacer cosas que no nos piden, pues, y que no agradan también a Dios. Eso es lo que yo entiendo en esta parte. Muchas gracias, mi mamá Mari. ¿Alguien quiere comentar algo, familia, sobre este pasaje? ¿Puedo participar? Cortico y que muestre mucho, como una minifalda. ¿Perdón? Sí, dale. Bueno, lo que me queda, el punto de esto es que la clave la podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, en los primeros versículos, donde dice: y te probé, y te hice tener sed, tener hambre, para probar lo que había en tu corazón. Entonces, Dios prueba el corazón, Dios pesa los espíritus para saber si nosotros le amamos a Él. Entonces, tenían sed. Entonces, esto es el punto clave para mí, porque Él da la orden de que toque la peña y que va a fluir el agua, pero Moisés lo hace a su forma, y por eso es que Él no pasa a la generación a la tierra de Canaán, sino que es Josué y es la siguiente generación. No es la primera que salió de Egipto, pero fue porque lo hizo a su manera. Y esto es lo que yo quiero aplicar. Yo no puedo seguir a Dios en el desierto o en esta vida, bajo mis problemas, a mi manera, a control remoto, viendo enlace. Tempranito el domingo prendo enlace y veo 1 o 2 predicaciones, digo: ya había Dios. No, no es así. El pastor nos enseña de que tenemos que pertenecer a grupos pequeños. El pastor nos dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que socializar, que tenemos que participar. ¿Por qué? Porque el tiempo muestra tu fruto. Y a través de tu fruto, si es que estás creciendo, si es que estás estancado o si es que la estás jugando. Entonces, Dios da una orden. Esta es la manera en la cual ustedes van a tener agua aquí en medio del desierto. Las especificaciones son claras. Es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Familia, ¿alguien quiere comentar algo más sobre este pasaje o sobre lo que estamos viendo? Yo, pastor. A ver, dale, Delia. Buenos días, hermanos, a todos. Pues aquí me llamó la atención el versículo 10, donde dice: oíd ahora, rebeldes, que os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y aquí me habla bien claramente, ¿no? O sea, de la rebeldía en la que estamos. Moisés siempre pidió guía y dirección del Señor, ¿no? Para sacarlos de la esclavitud de Egipto, del pecado. Y al parecer, ellos, yo siento que tenían miedo, ¿no? O sea, porque pues aquí ellos extrañaban, ¿no? Esa vida en la que ellos estaban viviendo, ese yugo, ese pecado. Y yo siento que así pasa muchas veces en el diario vivir, ¿no? Extrañamos, y queremos regresar atrás en lugar de seguir adelante, y los lineamientos que aquí la palabra del Señor, que es la que nos está mostrando, que sigamos adelante con la visión hacia Él, ¿no? O sea, con la fe hacia Él. Y ellos empezaron
digamos, a pelear con Moisés, ¿no? Y a reclamarle, ¿por qué nos sacaste? O sea, así como diciéndole, estábamos re bien ahí, donde nos maltrataban y donde sufríamos, ¿no? Eso más o menos es lo que yo le entendí y sobre todo me llamó mucho la atención aquí donde les dice rebeldes, ¿no? Y así somos, ¿no? Gracias. Muy bien, mi querida María. Bueno, yo pienso que cuando uno está viviendo un tiempo de necesidad, a ellos la necesidad que tenían era de agua, pero pues nosotros podemos vivir una necesidad, la que sea, ¿no? Quizás de personas que quieren una pareja en su vida, tantas necesidades que podemos tener, pero si uno no sabe vivir los tiempos de escasez, los tiempos de necesidad, eh, uno va a cometer varios errores. Lo primero es que yo lo que veo es que el pueblo dice que se rebeló. Cuando, cuando hay, cuando el corazón no entiende por qué se tienen que vivir esos procesos, quizás uno se levanta contra las figuras de autoridad. En ese momento pues eran Moisés y Aarón, no. Pero yo me imagino también ese joven adolescente que está en casa, que está peleando con sus papás. Yo veo eh, esa persona que está enojado contra esa figura de autoridad, la que sea, ¿no? Un padre, un policía, o inclusive el pastor, el líder, lo que sea. Cuando estamos pasando por necesidad, buscamos culpables, que es lo otro que yo veo. No solamente me rebelo, sino que busco culpables. Y ellos le echaron la culpa a Moisés y a Aarón. Eh, y lo peor de todo es que le echaron la culpa a Dios. Porque dice, ojalá nos hubiéramos muerto junto con nuestros hermanos que Dios mató. En realidad Dios no mató a nadie, Dios liberó a la gente. Dios liberó a un grupo de hombres y mujeres. Y lloraban ante Moisés. O sea, alucina. La realidad se, se puede manipular, se puede transgiversar. Y, y eso es lo que dice, o sea, nos trajiste para que nos muriéramos. Hay crítica, hay juicio, se revela uno contra la autoridad, eh, tiene unas alucinaciones, porque dice acá, dicen ellos que las tierras de Egipto eran fértiles, que las cosechas eran maravillosas. Alucina, porque quiere volver a esa relación del pasado, a esa esclavitud, en fin, es triste. Pero yo también pienso que uno en un tiempo de necesidad tiene que tomar la actitud de Moisés y de Aarón, apartarse. No te puedes quedar ahí porque te vas a dañar. Cuando están esos reclamos, ese juicio, uno tiene que apartarse un tiempo, pero apartarse para estar con Dios, que sería lo segundo que yo veo. Necesito tener tiempos con Dios personales, a solas. Y bueno, ya Manuel explicaba lo de la roca. Yo solamente quiero retomar que en Mateo 21 veíamos que Cristo es la roca que los edificadores desecharon y que esa roca viene a ser la piedra del ángulo y que esa roca, si yo me tropiezo con ella, me voy a partir y si me cae encima me va a desmenuzar. Cristo es la roca. Moisés y el pueblo de Israel no se estrellaron contra la roca les cayó encima. Y uno ve en la historia que ellos han quedado desmenuzados. Pero el Señor es la roca que también sacia mi sed interior. Así que, pues la verdad es que es muy bonito, pero yo cierro con el versículo 13 que dice, y el lugar fue llamado Meribá, Meribá, agua de las rencillas. En los procesos de necesidad, la rencilla hace parte del proceso, pero yo oro
para que nosotros seamos no como ese pueblo, sino como ese Aarón y ese Moisés, que van delante de la presencia del Señor y no se enredan en la rencilla, sino que guardemos nuestro corazón. Bien, vamos a ir a Eclesiastés, por favor. Creo que le corresponde a Sandra, si no me equivoco. Sí, Eclesiastés 11, del versículo 9 hasta el capítulo 12, versículo 14. sí. Vale. Yo no te escucho, Sandrita. Ya se me perdió, espérame. Líder, buenos días. ¿Puedo yo decir algo mientras que Sandrita busca? Sí, dale. Creo que también aquí en estas porciones de números estamos viendo que creemos erróneamente que seguir a Cristo o a Dios, o obedecer al Señor en lo que nos dice, nos va a resolver la vida. Y entonces, como que somos tan comodinos que no queremos batallar. Creemos que ya siguiéndolo a Él y obedeciéndolo vamos a estar bien y no nos va a faltar nada, y no va a haber escasez, y no va a haber problemas, y ya no vamos a tener ningún padecimiento, ya no vamos a sufrir. Entonces, erróneamente, no sé por qué somos así, por qué pensamos que debe de ser así, porque el Señor pues nunca nos ha dicho eso. Y es por eso que Él lo que quiere, porque me imagino que si rápido se resolvieran nuestros problemas, somos tan desagradecidos que se nos olvidaría pronto de dónde nos sacó el Señor. Entonces, el caminar con nuestro Señor es una cosa que día a día nos tiene que llevar a esforzarnos un pasito más. Y, y también veo que muchas veces cuando las cosas no se dan, se nos hace bien fácil empezar a murmurar. Yo veía como el pueblo siempre estaba murmurando acá en bajito. Y lo chistoso es que cuando estás en desacuerdo con algo, a veces no eres ni capaz de ir a decírselo a la persona que se lo tienes que decir, a Moisés o a Aarón, si alguien tenía un problema con él. Como Coré, en lugar de eso empiezan como a murmurar y empiezan a esparcir un chisme y empiezan como a dañar y a hacer que se mine todo ese pecado. Y porque lo que quieres es que la persona que está en autoridad ya no esté, porque quieres quedarte casi siempre, pues Coré lo que quería era como él comandar al pueblo y ser como visto como el que los iba supuestamente a quitar de ese yugo que tenían y sentían ellos con Aarón y con Moisés, ¿no? Entonces, somos tan malvados que queremos llevarnos a todos entre las patas. Entonces, creo que estas porciones que hemos estado viendo de números nos tienen que poner bien alertas a que entendamos que seguir a Cristo no es que tengamos la vida resuelta de ninguna manera. Es una forma en la que tenemos que seguir adelante esforzándonos día a día, y que cuando estamos con Él siempre vamos a estar respaldados y tenemos que caminar sin miedo, y al final pues Él siempre va a estar ahí con nosotros, y que si estamos en desacuerdo en algo, no empecemos a hacer rumores y chismes, porque eso daña muchísimo todo un proyecto. Entonces puedes como derrumbar tantas cosas sin importarte todo lo que te llevas entre los pies, que pues tenemos que estar bien alertas y no permitir que eso, si alguien llega y se nos acerca y nos quiere llenar como de cosas que no son correctas, no permitirlo. Eso es lo que yo veo en todas estas porciones que hemos leído en esta semana. Muchas gracias. Muy bien, Adri, vamos a leer Eclesiastés y con eso cerramos, Sandrita, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Muy bien. Consejos para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud
antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Es alto y habrá temores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre se va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bien, pues aquí se cierra Eclesiastés. Nos habla de dos partes, ¿no? La juventud, y él dice, dale rienda suelta, pero la cláusula es, pero escuchando siempre la voz de tu Creador y de tu Dios y los mandamientos. Y la segunda habla de una vejez donde pues empiezan a hacer los estragos de la edad, la enfermedad. Dice pues que no tienes dientes, que tienes canas, que tienes temor de caminar, de andar en lo alto. Y que entonces vendrán días difíciles, ¿no? Cuando después de la lluvia vengan nubes grises. Entonces, esto entiendo como que de adulto se te puede también tener como la mente entenebrecida, ¿no? Donde me imagino yo que tus fuerzas ya no son suficientes y empiezas a recapitular de todo lo que has hecho en tu vida y empiezas a ver la cosecha de lo bueno y la cosecha de lo malo. Y pues aquí habla de una persona que no, que no tuvo mucho cuidado de escuchar de la palabra de Dios. Y de verdad que es difícil, las personas que tenemos ya un padre o una madre de edad avanzada y empiezas a ver cómo pierden fuerza, cómo pierden movilidad, cómo pierden la capacidad de retener, de memorizar, y los defectos que a lo mejor antes no eran tan marcados empiezan a hacerse puntiagudos, y de verdad que es difícil, es muy difícil convivir con ellos, ya ni siquiera es establecer una relación, o sea, el simple hecho de estar acompañándolos, aunque sea por horas, pues resulta difícil. Y, por ejemplo, pues algo que he tenido yo con mi mamá, que es la única que me queda, pues es cuando la visito, pues llenarme de misericordia y no juzgar, porque pues empieza
decir cosas, a hablar mal de la gente, a ser muy repetitiva, a querer a fuerza que se haga lo que ella dice cuando las cosas no son así, ¿no? Entonces, ahí ya se fue el tiempo. Pues nada, nos hace Eclesiastés un cierre de la recapitulación de tu vida va a ser lo que hayas hecho con Dios y lo que hayas escuchado de Dios. Muchas gracias, buen día para todos. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por este día tan maravilloso, y te pido que tu presencia siga guiándonos para hacer las cosas según tu voluntad y nunca según la nuestra, Señor. Te agradecemos y te honramos en este día. Amén. Amén.